Yo en los siguientes minutos lo que voy a hacer es un poco exponerles cuál es la experiencia nuestra y cuál ha sido la idea a la hora de crear esta unidad de terapias biológicas. Todo esto surge un poco del análisis de la problemática de los tratamientos biológicos en enfermedades inflamatorias crónicas. Yo creo que todos somos conscientes de que estos tratamientos han aportado muchas cosas. Sobre todo han aportado eficacia. Todos sabemos que son, yo creo que sin lugar a dudas, los fármacos más eficaces para el tratamiento de muchas enfermedades inflamatorias crónicas. Esta eficacia se asocia a beneficios incluso desde el punto de vista económico indirecto a largo plazo, como por ejemplo ahorrar en pérdidas laborales o en costes indirectos como bajas e incluso ahorrar algunas de las complicaciones que a largo plazo se producen en muchas de estas enfermedades, como puede ser, por ejemplo, la cirugía. Pero frente a estas ventajas, las terapias biológicas tienen problemas y sobre todo, quizá desde un punto de vista práctico y pensando en sanidad pública, el principal problema que tienen es que son fármacos con un coste elevado. Por lo tanto, es necesario buscar el equilibrio entre utilizar estos tratamientos de forma sostenible y al mismo tiempo permitir que aporten el beneficio para todos los pacientes que realmente necesitan estos tratamientos. La elección de una terapia biológica es algo complejo. Es complejo porque existen múltiples, aquí pongo quizá el ejemplo de la artritis reumatoide, que es para la que existen más terapias biológicas aprobadas. Muchas veces no tenemos claras cuáles son las diferencias entre unos y otros, pero lo cierto es que a la hora de decir cuál es la terapia más adecuada para un paciente, nosotros como médicos tenemos en cuenta una serie de factores. Evidentemente tenemos en cuenta las características del fármaco, desde el punto de vista de su eficacia y su seguridad. Tenemos en cuenta características específicas de ese paciente, como comorbilidades, cuáles han sido los tratamientos previos. Tenemos en cuenta la vía y la frecuencia de administración. También tenemos en cuenta nuestra experiencia previa. Evidentemente, el coste es un elemento fundamental. Es decir, nosotros tenemos en cuenta muchos factores a la hora de decidir cuál es el tratamiento más adecuado. Además, no es cierto que todos los tratamientos sean similares. En función de las características de los pacientes, pues existe, esto simplemente es un ejemplo orientativo de algunas características, algunas comorbilidades que pueden hacer más adecuado un tipo de terapia biológica u otro en función de los pacientes. Con esto lo que quiero decir es que la elección de la terapia biológica para un paciente es algo complejo. Es algo complejo en lo que hay que tener en cuenta múltiples factores. Todos somos conscientes de que, precisamente, teniendo en cuenta las dificultades económicas por las que hemos pasado y estamos pasando todavía, pues hubo hace algunos meses o hace algunos años ya una especie de planteamiento quizá demasiado simplista, o yo diría sin lugar a dudas demasiado simplista, tratando de establecer que el elemento fundamental a la hora de elegir cuál sería la terapia biológica más adecuada para un paciente u otro, debería ser el coste. Y en función del coste se establecieron una serie de prioridades que eran las que nos iluminarían o nos ayudarían a la hora de decidir cuál es el tratamiento más adecuado. Nosotros en el hospital pensamos que realmente esto no es la mejor opción, sino que precisamente lo fundamental dentro de todo esto es tener en cuenta el criterio del médico especialista, el criterio bien formado del médico especialista, que es el único que va a ser capaz de considerar todas estas variables de una forma mucho más eficaz que teniendo en cuenta solamente uno de estos factores, como puede ser el precio. Y un poco con esto en mente es con lo que surge la unidad de terapias biológicas de nuestro Hospital de la Princesa. Su objetivo es, en principio, sencillo, simplemente contribuir al mejor uso de estos tratamientos en pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas y tratando de conseguir o de buscar por lo menos el equilibrio entre sostenibilidad y el máximo beneficio para los pacientes. Por eso se forma la unidad de terapias biológicas como ejemplo de unidad multidisciplinar en la que participan los servicios que están implicados en el uso y en la gestión de terapias biológicas en enfermedades inflamatorias crónicas, fundamentalmente reumatología, dermatología, neurología y digestivo como servicios clínicos,
en estrecha colaboración con farmacia, también documentación, nos parece que es fundamental ir generando datos y en este sentido documentación juega un papel importante, y todo esto en estrecha relación con la dirección médica. ¿Por qué el carácter multidisciplinar? Bueno, yo creo que todos somos conscientes y ya hemos oído hablar a lo largo de la mañana de algunas de las razones para esto. Está claro que utilizamos terapias comunes, terapias en las que los diferentes especialistas tenemos diferente grado de experiencia, porque fueron desarrolladas antes para unas enfermedades que para otras. Esto hace que podamos beneficiarnos de la experiencia de nuestros compañeros y más también un poco teniendo en cuenta que en el Hospital de la Princesa pues teníamos un poco la suerte de contar con especialistas que son referencias, tanto nacionales o incluso internacionales para muchos de estos tratamientos en estas enfermedades. Por tanto, pensamos que este carácter multidisciplinar formando la unidad de terapias biológicas era una buena manera de compartir todas estas experiencias. De una forma un poco más concreta, nos planteamos tres grandes objetivos en la unidad. El primero, que podíamos denominar un poco más asistencial, dirigido a mejorar la atención de los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, que son candidatos para recibir terapias biológicas. El segundo, siendo conscientes de la problemática que hay desde el punto de vista económico con estas terapias, también contribuir al mejor uso de los fármacos biológicos desde el punto de vista de coste-efectividad. Y, en tercer lugar, generar información que sea interesante desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista académico. Estos son los tres pilares fundamentales desde el punto de vista de objetivos sobre los que un poco planificamos la creación de nuestra unidad. Voy a entrar un poquito más específicamente en algunos de estos objetivos. Desde el punto de vista de la mejora de la atención, pues un aspecto primero que nos planteábamos es un poco el de actualizar periódicamente los protocolos de uso de biológicos en las diferentes especialidades. Y en esto atendíamos especialmente a cuestiones como la indicación para uso de biológicos, el perfil del paciente que requiere este tipo de terapias. Algo muy importante, que además ha sido muy interesante a la hora de ver los diferentes criterios de diferentes especialistas, definir el objetivo terapéutico. Como de todas formas, estoy seguro que sospechan, ha sido uno de los elementos más complicados y sigue siendo uno de los elementos más complicados. Y también definir criterios y formas de desintensificar, podríamos decir de optimizar, las terapias o de intensificar los tratamientos, que también en esto, como veremos después, existen enormes diferencias entre los diferentes especialistas, entre las diferentes especialidades. También hemos oído hablar esta mañana de calidad y una de las cuestiones que nos planteamos es si poco a poco podíamos ir también definiendo una serie de indicadores de calidad que consideremos que pueden ser de especial relevancia a la hora de valorar y de posteriormente analizar si estamos haciendo las cosas bien o no en cuanto al uso de terapias biológicas, estableciendo indicadores como, por ejemplo, simplemente el porcentaje de pacientes tratados con biológicos que tienen realmente indicación, que evidentemente debería ser próximo, o si no, del 100%, el porcentaje de pacientes para los que existen recogida de datos objetiva, y esto vuelve a ser uno de los caballos de batalla importantes, desde el punto de vista de la actividad de la enfermedad y, por lo tanto, desde el punto de vista de la eficacia de estos tratamientos, aquellos pacientes en los que se ha cumplido ese objetivo terapéutico que hemos definido previamente, los pacientes en los que se ha intensificado el tratamiento, así como los pacientes en los que se ha desintensificado u optimizado, que es quizá el término que más utilizamos en reumatología o en dermatología desde el punto de vista de uso de biológicos, e incluso aquellos pacientes en los que se ha podido suspender el tratamiento por eficacia, porque se ha conseguido la remisión, incluso la remisión sin tratamiento. Y un tercer aspecto dentro de este primer objetivo es un poco el de beneficiarnos de la experiencia de nuestros compañeros de otras especialidades, tratando de compartir este tipo de experiencias y desarrollar proyectos comunes, tanto desde el punto de vista de puesta en marcha de trabajos conjuntos, como incluso de discusión de datos o casos clínicos.
El segundo aspecto, dirigido más a la vertiente económica, teniendo en cuenta el criterio de coste-efectividad, pues incluye estrategias como, por ejemplo, analizar y minimizar intensificaciones innecesarias, y esto de nuevo es muy diferente de unas especialidades a otras. Esto es quizá tiene mayor relevancia en áreas como la reumatología o la dermatología, en las cuales seguramente existen muy pocas razones para intensificar un tratamiento hoy en día, puesto que existen otras opciones terapéuticas. Evidentemente no es el mismo caso en la enfermedad inflamatoria intestinal. También potenciar la optimización cautelosa, y por cautelosa me refiero siempre manteniendo el criterio fundamental de estos tratamientos, que es conservar la razón por la que los utilizamos, que es su beneficio clínico. Pensamos que, como ya he dicho antes, no se debe establecer el criterio o la secuencia de uso de estas terapias en función del coste, pero evidentemente el coste es muy importante. Y pensamos que una de las formas más eficaces de conseguir esto mejor simplemente es divulgar en todo momento el coste de los diferentes tratamientos entre los prescriptores. Sabemos que esto es algo que va cambiando con el tiempo y es importante que esta información sea accesible a las personas que están prescribiendo las terapias biológicas para que lo tengan en cuenta como un dato más a la hora de utilizar estos fármacos. Y luego unas cuestiones más, podríamos decir, de andar por casa, como puede ser la optimización de los viales de los fármacos en aquellos casos en los que se prescriben por kilo de peso, tratar de no desperdiciar esos viales, y esto se hace simplemente pues, poniéndonos de acuerdo a la hora de las citas de los pacientes en el hospital de día, e incluso a veces tratando de sincronizar unas especialidades con otras para que no ocurra eso de tener que desperdiciar estos viales de fármacos. Y bueno, teniendo esto en cuenta, un poco este ha sido el análisis. Voy a poner solamente dos ejemplos que son distintos, porque realmente las dos enfermedades son distintas, que es el de la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn. Aquí vemos un poco cuál ha sido la evolución del coste por paciente en nuestro hospital de artritis reumatoide. Este es el objetivo que estaba establecido por la comunidad. Veamos que siempre estábamos por debajo, últimamente ya estamos debido porque realmente lo que vemos es que la comunidad se está adaptando a lo que está viendo que está ocurriendo en los diferentes hospitales. En este caso, evidentemente no pretendo decir que esta disminución del coste sea por nuestra unidad de terapias biológicas. En esto influyen muchos factores. Evidentemente, el primero, la disminución del coste que han tenido estos fármacos, pero también cosas que vamos aprendiendo, como por ejemplo el hecho de la optimización de las terapias biológicas en pacientes con artritis reumatoide que están en remisión. Y vemos aquí un poco cuál ha sido la evolución en la enfermedad de Crohn, y vemos que aquí en este caso también se observa una tendencia a la baja, pero quizá más estabilizada, y seguramente refleja lo que ya he mencionado antes. La cuestión de la optimización es radicalmente distinta en la enfermedad de Crohn que en la artritis reumatoide. De hecho, aquí lo habitual, lo que muchas veces, como veremos después, que he traído también algunos datos, ocurre es lo contrario, la intensificación con el incremento de coste que esto acarrea. Y el tercer aspecto, el tercer pilar de nuestra unidad sería el de tratar de generar información que sea de interés y que, en último caso, sea publicable. Y en este sentido nos hemos planteado como tres tipos de proyectos. Inicialmente hemos hecho un análisis histórico de cuál había sido el uso de terapias biológicas en estas diferentes enfermedades. Luego nos planteamos estudios concretos en función de cuestiones que nos parecen de interés a lo largo del tiempo. Y por último hemos puesto en marcha también un registro del que esperamos tener pues, más rendimiento con el tiempo, tratando de contestar algunas de las preguntas que nos hacemos siempre desde el punto de vista del uso de estos tratamientos. Y bueno, como pincelada, este es un poco la distribución del uso de biológicos a lo largo, son datos hasta el año 2012, que es la última actualización que teníamos. En el Hospital de la Princesa vemos que alrededor de un 55% aproximadamente corresponde a reumatología, y por lo demás se reparte de forma parecida entre dermatología, digestivo, quizá un poquito menos en digestivo, y neurología. Si vemos aquí la distribución por enfermedades, vemos que la enfermedad que consume más recursos desde el punto de vista de biológicos en nuestro hospital es la artritis reumatoide, alrededor de un 20% aproximadamente, seguida de la psoriasis y esclerosis múltiple, y después, de forma un poco parecida, datos de artritis psoriásica, espondilitis o enfermedad inflamatoria intestinal.
Una de las cosas que nos llamó la atención es que cuando analizábamos la supervivencia de las terapias biológicas, no estoy hablando de supervivencia de pacientes, sino la supervivencia del tratamiento en las diferentes enfermedades, veíamos que curiosamente era prácticamente idéntica en las 4 especialidades, en dermatología, en reumatología, neurología y en digestivo. Y esto nos llamó la atención porque es algo que a priori pensaríamos que quizá tampoco es demasiado normal. Lo cierto es que si luego lo analizamos por enfermedades, vemos que ya no es exactamente así. Es verdad que globalmente la supervivencia es similar, pero, por ejemplo, dentro de la reumatología existe una clara diferencia. La supervivencia es mucho menor en la artritis reumatoide que, por ejemplo, en la artritis psoriásica. Y esto seguramente es un tema que obedece a cuestiones diferentes, pero fundamentalmente a 2 factores que yo creo que son clave en todo esto, que es, por una parte, evidentemente, la disponibilidad de diferentes opciones. Tenemos más fármacos aprobados para artritis reumatoide que para artritis psoriásica, pero también un elemento que yo creo que es muy importante y que esto entronca con la discusión que tenemos muchas veces con Javier a la hora de valorar estos tratamientos, es el tener herramientas suficientemente claras para medir objetivamente cómo está la actividad de la enfermedad. En este sentido, no cabe duda que, desde el punto de vista de nuestra experiencia, es más sencillo en la artritis reumatoide que en la artritis psoriásica. Y eso seguramente que tiene también un impacto. He hablado antes de la optimización. Y lo cierto es que en los últimos años, en el campo de la artritis reumatoide, ha habido gran aportación de datos en el sentido de que los pacientes con artritis reumatoide que están bien controlados, que están en remisión de la enfermedad, se pueden optimizar, es decir, se puede disminuir la dosis del fármaco o alargar el intervalo. Esto es una diapositiva un poquito compleja, pero simplemente quiero llamar la atención sobre esta columna de aquí. En esto vemos que el 41% de los pacientes con artritis reumatoide estaban optimizados, es decir, estaban recibiendo la dosis por debajo de la aprobada en ficha técnica. Y esto no se distribuía de la misma forma con los diferentes fármacos. Claramente se optimizaba más anti-TNFs, adalimumab, etanercept-certolizumab. Tenemos menos experiencia y, por lo tanto, eso es un factor importante. Pero, sin embargo, en otros fármacos como el infliximab, claramente la situación era diferente. De hecho, el infliximab era casi el único biológico que todavía en artritis reumatoide en algunas ocasiones lo estábamos intensificando. Y esto contrasta mucho con la situación en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal, en la que realmente lo que ocurre es lo contrario, es que cerca del 20% de los pacientes están optimizados. Y eso, evidentemente, obedece a cuestiones que ustedes conocen mucho mejor que yo, pero una de ellas está en relación con la complejidad, que seguramente en muchos pacientes se requieren dosis mayores del fármaco para conseguir el efecto clínico suficiente, pero seguramente también juega papel importante cosas como las que había dicho antes desde el punto de vista de la disposición, la disponibilidad de más o menos opciones terapéuticas y también el hecho de tener una forma de medir objetivamente la enfermedad que sea más o menos fiable y más o menos cercana. Y eso lo veíamos también esta mañana en la presentación desde el punto de vista del impacto de la imagen en la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos son un poco los datos del grupo de digestivo, de Javier Gisbert y de María Chaparro, que están aquí los dos desde el punto de vista de las intensificaciones de algunas de estas terapias biológicas. Y básicamente un poco esto nos refleja algunas de las cosas que podemos aprender, un poco de la experiencia de unos de otros. Esto da lugar a discusiones y esto da lugar a un ambiente que pensamos que realmente es apropiado y que es beneficioso desde el punto de vista de que todos aprendamos en el manejo de estas terapias, de estos tratamientos. Por tanto, como conclusión, pensamos que la unidad de terapias biológicas supone un instrumento útil para abordar la problemática de los biológicos en enfermedades inflamatorias crónicas, buscando ese equilibrio que mencioné al principio de mi presentación entre la sostenibilidad y el máximo beneficio para nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.